Bienvenidos al blog de un Project Manager. Hoy vamos a hablar de gestión de riesgos con enfoque en la ISO 20000. Para abrir la conversación, pensemos en esto. ¿Cuál es el riesgo más común en la operación del servicio que suele pasar desapercibido hasta que ya es un incidente? Uy, es una muy buena pregunta. Entre los servicios más comunes en mi experiencia que se dejan pasar hasta que ya se han convertido en problemas, yo creo que los podría dividir como en dos grandes bloques. Yo creo que dentro del tema operativo se da mucho en lo que viene a ser como la cuestión de de la infraestructura tecnológica. Con esto me refiero a cuando hay es- infraestructura que ya está muy vieja, que todos conocemos que ya es necesario hacer un cambio. Eso tanto, no sé, como la cuestión del almacenamiento, como la cuestión también del hardware en general. Y por otra parte, yo creo que hablando de un lado más lógico que físico, está en la cuestión de cuando es muy obvio que el software tiene diferentes retos que resolver. También puede ser a veces por temas de obsolencia y que estos se dejan pasar y que nada más se van utilizando ciertos parches hasta que llega un punto en el que ya eso es algo que está tan legado que no puede continuar en operación. No sé qué opinas tú ahí, chat. Déjame afinar esa idea contigo. Totalmente. La deuda técnica y la infraestructura obsoleta suelen ser bombas de tiempo muy visibles, creo que se toleran hasta que explotan. Con un enfoque de gestión de servicios, la pregunta es, ¿qué evidencia tenemos de qué puede fallar? ¿Cuál sería el impacto y qué haremos antes? Justo ahí se nota la diferencia entre gestionar riesgos y apagar incidentes. Claro, em, por un lado tenemos siempre los mantenimientos preventivos y predictivos y siempre llevar la gestión de riesgos como tal, lo comentaba Chat. En este sentido, tenemos que hacer un mapeo general de todas las cosas que podrían llegar a suceder, pasarlas por una matriz de impacto, de probabilidad de ocurrencia justamente, y en ese sentido siempre tener planes de contingencia. El qué va a pasar si este riesgo se materializa y deja de ser un riesgo y se convierte en un problema. Justo. Y ahí conviene subrayar algo. No basta con la matriz, sino es responsable, señales de alerta y acciones preventivas claras. Si no, el riesgo está identificado, pero nadie lo está gestionando. ¿Te hace sentido plantearlo así para la audiencia? Me hace completamente sentido. Aquí yo creo que nuestros amigos de las diferentes ramas del Project Manager sabrán que justamente al momento de definir un riesgo es necesario saber quién va a ser el responsable por resolver el incidente, el problema, qué va a suceder, es decir, en el sentido financiero, en el sentido de los recursos humanos, y toda esta cuestión tiene que ser mapeada. Es decir, no se puede vivir únicamente en la forma de decir, si esto llega a pasar, se va a solventar de esta otra forma. Y por otro lado, también están los riesgos que se aceptan, ¿no? Es decir, cuando la operación demanda que es más costoso solucionar el riesgo que tenerlo ahí vivo, muchas veces los riesgos suelen aceptarse y se sabe que se vive con el riesgo o con el problema materializado, perdón, en caso de suceder. Déjame checar un punto rápido. Exacto, aceptar un riesgo no es ignorarlo, es una decisión consciente, documentada y aprobada. Pero aún así debe tener dueño, revisión y un umbral de alerta. Y para no mezclar conceptos, mientras existe posibilidad es riesgo. Cuando ocurre ya es un incidente o problema que se gestiona. Esa distinción ayuda mucho. Sí, así es. No sé si tengas otra pregunta, algo más para seguir añadiendo a este tema. Yo sumaría una pregunta final. ¿Cuál es el riesgo que hoy ya conoces pero sigues postergando? Porque esa suele ser la conversación más honesta y más útil en gestión de riesgos. Ok, los riesgos más comunes que se conocen y se siguen postergando. Esta es una pregunta
al igual que a la inicial, un tanto subjetiva, depende del contexto de cada uno de nuestros escuchas. Lo que suele suceder cuando nosotros tenemos riesgos conocidos, se pueden gestionar de diferentes formas, ¿no? Es decir, si nosotros realizamos una base de datos de la información, donde nosotros podemos tener la llamada base de conocimientos y podemos decir, bueno, si esto llega a suceder, lo vamos a solventar de esta forma específica. Muchas veces eso nos crea un tipo de fantasma que suele hacernos pensar o sentir de que las cosas están en completo control cuando es una mentira. Creo que una de las cosas que suelen suceder en cuanto al mal uso de software o de herramientas para la gestión de los activos de TI podría ser una ejemplificación. Por ejemplo, tener un mal inventario o tener inventarios mal alimentados crean una condición falsa de lo que se tiene dentro de los bienes tangibles de la empresa, de la organización. Esto nos lleva a un grave riesgo de que al momento de que nosotros rindamos cuentas ante una dirección, esto pueda ser algo que sea equívoco o en general la cuestión de la información, que es el activo más valioso para la toma de decisiones. Cuando nosotros tenemos mala información, vamos a llegar también a muy malas decisiones. Esto puede ser un riesgo quizás de tipo más administrativo que operativo. No sé qué opinas. Déjame hilarlo bien contigo. Sí, y ese es un riesgo transversal. Parece administrativo, pero pega directo en la operación y en las decisiones. La base de conocimiento y las herramientas ayudan, pero no sustituyen la verificación. Si el dato de entrada es malo, el tablero puede ser muy bonito y aún así llevarnos en dirección contraria. Por eso vale la pena cerrar recalcando responsables de calidad de datos y revisiones periódicas. Perfectísimo. ¿Qué podrías como añadir en cuestión de las auditorías? A ver, déjame checar ese ángulo. Las auditorías justo son ese contraste entre lo que el registro dice y lo que realmente existe y funciona. No debería vivirse como cacería de errores, sino como una revisión independiente para detectar brechas antes de que se conviertan en incidentes, pérdidas o incumplimientos. Lo clave es que cada hallazgo salga con acción responsable y fecha. Excelente chat, ha sido un buenísimo video, un buenísimo podcast el que hemos tenido por acá el día de hoy. Mi nombre es Avisay Ochoa, hemos estado compartiendo con ustedes este contenido con muchísimo cariño. Esperamos que se suscriban, que dejen su comentario, que dejen algunos temas que les gustaría que platiquemos por acá. Y bueno, eso ha sido todo. Chat, ¿nos despides, por favor? Claro, gracias por acompañarnos en este episodio del blog de un Project Manager. Déjenos sus temas y seguimos la conversación. Hasta la próxima. Bye.